bajo este título así un poco rocambolesco, gracioso, queremos contaros nuestra experiencia con la Casa Entre Encinas. La Casa Entre Encinas es una vivienda que terminamos de construir en el año 2012 y que en el año 2013 obtuvo la certificación como vivienda Passive House. Somos los arquitectos que realizamos el proyecto y llevamos la dirección de obra, pero también somos en parte usuarios de la misma, porque es una vivienda que hicimos para los padres de Alicia. Somos usuarios a tiempo parcial, fines de semana, vacaciones y situaciones así, pero bueno, después de 5 años que llevamos utilizando la vivienda, creemos que ya podemos hablar no solo a nivel técnico de las cuestiones de una casa pasiva, sino a nivel personal cuál es la sensación de este tipo de casas. Y bueno, de ahí un poco el título, que creemos que resume un poco todo. No solo es un edificio con un consumo energético casi nulo, sino que además es una vivienda en la que el nivel de confort es muy alto y las condiciones para la salud de las personas también lo son. Bueno, desde el primer año de uso monitorizamos la vivienda, obteniendo datos de temperatura interior, de temperatura exterior para poder comparar. Medimos también la humedad relativa en el interior de la vivienda y la temperatura en las superficies interiores. Ahí el punto más desfavorable son los vidrios, y pusimos un sensor en una ventana situada al norte para que la radiación nunca nos modificara esos datos. Luego, por otra parte, en el año 2014, en colaboración con la Universidad de Oviedo, realizamos un estudio de la calidad del aire interior, centrándonos, por un lado, en los niveles de CO2 y, por otro lado, medimos también la ionización del aire. Digamos, ante la duda, ante la duda de que la máquina del recuperador de calor o a través de la circulación del aire por los conductos se modificara el número de iones positivos del aire, lo cual también resulta perjudicial para la salud. Esos datos de monitorización irán en la segunda parte de la charla. En la primera vamos a contar un poco los criterios de Passive House, que van mucho más allá de los niveles de consumo y que tienen otras cuestiones relacionadas con el confort térmico y con la salud. Vale. Lo primero, aunque ya se ha hablado mucho, una breve introducción y a modo de resumen de las ponencias que hemos visto hasta ahora. Ya que pasamos tantísimo tiempo dentro de los edificios, que eso nos ha quedado claro, es interesante pensar el edificio como nuestra tercera piel, después de nuestro cuerpo y de nuestra ropa. Entonces, los edificios pasan a ser nuestra envolvente térmica, lo que nos protege de las inclemencias del exterior y lo que nos va a cobijar. Esa envolvente térmica está formada por diferentes factores que se pueden llamar climáticos del interior del edificio, como vemos en la diapositiva, el aire, la temperatura, la humedad y el electroclima. Cada uno de ellos está formado por múltiples aspectos específicos que van repercutiendo unos en otros de diferente manera y que también dependen a su vez de los materiales, de los sistemas constructivos, de las instalaciones, del mobiliario y del entorno residencial. Vemos rápidamente dentro de lo que sería el aire, pues la composición, la concentración de polvo, las corrientes, la ventilación. Por ejemplo, la ventilación es un factor que ahora adquiere cada vez más protagonismo, dado que los edificios por normativa y los edificios nuevos cada vez tienden a ser mucho más estancos. Luego, por ejemplo, dentro del tema del electroclima, pues que es algo que no se ha tocado y que es interesante también, el tema de los campos eléctricos alternos, campos magnéticos, ondas electromagnéticas, la ionización que comentaba Iván. Y luego, algunos riesgos para la salud que hemos visto también en otras presentaciones, pues el CO2, el radón, las partículas de suspensión, monóxido de carbono, el ozono, los compuestos orgánicos volátiles. Y entonces,
Nosotros, digamos, aplicamos, bueno, desde hace ya tiempo, vemos el estándar Passivhaus House como una herramienta para la construcción o rehabilitación de edificios de cualquier tipo de uso, y esto nos ayuda a minimizar estos riesgos que hemos comentado y mejorar la calidad del aire interior de los espacios. No es solo un estándar de construcción enfocado a la eficiencia energética, sino que muchos de sus criterios están relacionados con el confort interior de los usuarios. Brevemente, imagino que lo conoceréis, el objetivo básico del estándar Passivhaus House es conseguir un edificio con un consumo energético muy reducido, pero con un confort interior muy alto. Y para ello es fundamental evitar las pérdidas de calor y optimizar las ganancias solares. La mayoría de las viviendas que conocemos y en las que vivimos funcionan como en la imagen superior, como las casas que desprenden un color rojo y amarillo, que por ahí se está saliendo todo el calor. Estamos calentando el ambiente exterior. En cambio, para mantener ese calor interior dentro de las casas tienen que estar continuamente conectadas a una máquina, a la electricidad o lo que sea. Y en cambio, en una casa pasiva, que podría ser la rehabilitación central, que está en azul, el calor no se escapa y es lo más parecido al funcionamiento de un termo, que mantiene el calor dentro y sin apenas aportes de energía. En la imagen de abajo vemos también una rehabilitación del antes y el después de un barrio de Frankfurt. El concepto de edificio pasivo es aplicable a todas las climatologías. Si bien las soluciones de diseño y construcción hay que adaptarlas a cada clima. En un clima frío la ganancia solar y la conservación de calor serán prioritarios. En un clima continental como el de aquí, o en un clima cálido, pues la refrigeración pasiva y la protección solar va a ser la clave. Aquí vemos los criterios directos que pide el estándar, que bueno, los tenéis ahí, los conocemos todos. Simplemente una de las cosas que más nos gusta a nosotros de aplicar el estándar Passivhaus es que las cosas no se quedan en papel, sino que en obra se hace una prueba de hermeticidad al aire, y es como una prueba, es una ITV del edificio para ver qué tal se está construyendo. Bueno, aparte de esos criterios directos, el estándar establece otros criterios que denomina indirectos y que están relacionados principalmente con el confort y con la higiene. Ellos dicen higiene, pero bueno, es todo lo relacionado con la salubridad. En el esquema superior izquierdo vemos un poco cómo funcionan los edificios en los que habitamos. Tenemos puentes térmicos en los distintos encuentros, en el forjado, pilares, encuentros de ventana y demás, donde se producen condensaciones que, aparte de suponer el deterioro de los elementos constructivos del edificio, en ellos favorece la aparición de moho y otros agentes que pasan al aire y respiramos. Un edificio pasivo sería el esquema inferior, en el cual la temperatura de todos los cerramientos, al tener un aislamiento, una envolvente continua, aislando, pasando por delante de los forjados y pilares, la temperatura es uniforme y no se producen esas condensaciones que al final generan esos efectos perjudiciales. El vidrio, como dijimos antes, es el elemento más determinante. Nosotros en la casa Entre Encinas utilizamos vidrio doble, y tuvimos que, debido a ello, a no utilizar vidrio triple, tuvimos que justificar que se cumplía una temperatura superficial mínima, que pasaremos a comentar ahora. Esto un poco representa también lo anterior. Un edificio en el cual cerca de la ventana la temperatura superficial del vidrio pues puede estar, por ejemplo, a 13,5 grados, hace que esa zona esté más fría, que se produzca una estratificación del aire y las consiguientes corrientes de aire. También que, digamos, nos irradie frío o nos robe calor por radiación. Y al final, con una temperatura operativa de 22 grados, pues la sensación de confort pues, puede ser discutible todavía. En cambio, en un edificio en el que la temperatura de la superficie de los cerramientos es uniforme, esa estratificación de aire, esas corrientes de aire no se producen, y con una temperatura operativa menor, de 21 grados, o incluso por nuestra experiencia en la casa Entre Encinas,
con 20 grados estás a gusto. Una de las exigencias que te pide el estándar es que la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura de cualquier superficie sea menor a 4,2 grados centígrados. Eso está basado en la norma ISO 7730, que está pensado, que digamos está establecido por cuestiones empíricas, no es algo científico, sino de estudios a nivel estadístico. Aquí tenemos los datos de la monitorización de la ventana al norte que os comentábamos anteriormente. Son 3 días en los que llegó a bajar la temperatura hasta los 6 grados, que para Asturias es ya una temperatura bastante fría. En Asturias el gran problema es la humedad alta y no una cuestión de temperaturas. Y arriba vemos la temperatura del aire de la cocina y la temperatura de la superficie del vidrio, que mantienen una distancia de apenas 2 grados centígrados. En este caso fue suficiente con un vidrio doble con bajo emisivo y cámara de aire con argón, y luego también, bueno, poniendo un espaciador que no fuera de aluminio, sino que fuera un tipo de espaciador caliente, como por ejemplo el Swispacer, que es de un material plástico. Y bueno, y abajo tenéis, digamos, los valores necesarios de transmitancia térmica del vidrio para cumplir esa temperatura mínima de 17 grados en el interior. Otra de las cuestiones que afectan al confort, lógicamente, es la velocidad del aire. La estanquidad al aire que se exige en este tipo de viviendas, aparte de para que la ventilación funcione de manera equilibrada entre admisión y extracción, hace que no haya corrientes de aire. De hecho, tienes que equilibrar el sistema para que la velocidad del aire del sistema de recuperación de calor sea menor a 0,1 metros por segundo en invierno. Y luego también se fija en cuestiones de sobrecalentamiento. No es un edificio que funcione muy bien en invierno y que se deje de lado en verano. Te establece una temperatura máxima de 25-26 grados en función del clima. Aquí, al ser un clima cálido, digamos, nos dejan llegar hasta los 26 grados, y exige que como máximo se dé eso durante el 10% del tiempo de uso, aunque recomienda 5. Si no se da, ya es cuando tienes que poner sistemas de refrigeración. Aquí tenemos datos del mes de julio de 2013. También pusimos un sensor de temperatura en una vivienda próxima que además bueno, tiene bastante vidrio hacia el sur y no tiene protecciones solares. Entonces la vivienda, digamos, convencional es la línea roja y su temperatura sube por encima de los 25 grados habitualmente. En cambio, la línea verde, que se corresponde con la temperatura en la casa Entre Encinas, nunca hemos llegado a esos 25 grados y la temperatura se mantiene mucho más uniforme. Aquí son 10 días que hizo bastante calurosos, en los que por la noche en bastantes de ellos no bajó la temperatura de 20 grados, lo cual es raro, y vemos cómo se comporta la vivienda convencional y cómo se comporta la vivienda pasiva. Y luego, un tema que es fundamental tanto a nivel de eficiencia energética como de calidad del aire interior es lo de la ventilación mecánica con recuperador de calor. Permite que el aire siempre se mantenga en unas condiciones óptimas y al recuperar el calor con unos porcentajes superiores al 75%, es una forma de hacerlo eficiente energéticamente, que digamos no te repercute apenas en los gastos energéticos. Aparte, bueno, mantiene el control de la humedad, que es otro de los datos que luego os enseñaremos y que es lo que más disconfort genera en Asturias. La máquina tiene varios niveles de caudales: ausente, reducido, normal, fiesta. El ausente también permite que cuando los usuarios se vayan haya una ventilación mínima, y esto, por ejemplo, para viviendas de segunda residencia es muy interesante. Y bueno, la velocidad reducida, la velocidad del aire es muy reducida, no hay corrientes de aire. Y luego también se controla el tema acústico
emisiones de la máquina al resto de las estancias. La máquina a la entrada y a la salida tiene unos filtros para evitar la entrada de partículas del exterior. Pueden ponerse filtros con, digamos, filtros F9, por ejemplo, para alérgicos. Y bueno, ahí se ve el filtro recién, o sea, después de su uso y antes de su uso. Todo eso son partículas que no han entrado al interior de nuestra vivienda. Aquí os presento la casa pasiva Entre Encinas y daros unos datos breves para un poco entender luego las gráficas de temperatura y humedad que vamos a ver luego. Se certificó Passivhaus House en 2013. Tiene una superficie construida de más o menos 170 metros cuadrados, útil 150 metros cuadrados. Está ubicada en un pueblo de la costa de Asturias, cerca de Llanes. El clima, como os ha comentado Iván, es templado. En inviernos no son muy fríos, en veranos no es muy caluroso, pero hay una humedad muy alta durante todo el año. No vamos a entrar en el diseño del proyecto porque podríamos estar aquí 3 horas, pero es un volumen de planta baja y planta primera, con una pequeña planta baja que está semienterrada y que tiene una cubierta jardinada que la une con la parte alta de la parcela. En la planta baja es donde está ubicada las habitaciones en la orientación sur, y baños y escalera más retiradas hacia la orientación norte. Y en la planta primera está la zona de día, salón, cocina y comedor, con un pequeño aseo. ¿Qué más? Las características, por un lado, los datos de cálculo energético que obtuvimos todavía de una manera teórica, fueron los que veis en la tabla y con los que certificamos la casa. La demanda de calefacción, pues obviamente no llega a 15, nos quedamos en 12, la potencia de calefacción en 11 vatios metro cuadrado, la estanquidad conseguimos tener 0,4, y a la derecha vemos los datos de consumo de calefacción y de gasto de calefacción en los 2 primeros años de vida. El primer año yo creo que coincidió con un invierno bastante duro y que estas casas hay que vivirlas y hay que aprender a manejarlas, y ahí hubo un poquito más de consumo, pero a partir del año 2014 ha sido el consumo que estaba estimado y un gasto pues de no llega a 200 euros, que más o menos en 6 meses de invierno son como 30 euros al mes de calefacción. Para entender estas gráficas hay que tener en cuenta que la casa Entre Encinas durante el curso escolar se utiliza como segunda residencia. No es lo más habitual ni lo ideal para una casa pasiva, pero nos ayuda a estudiar diferentes situaciones. Y luego también que el foco de calor más importante lo tenemos en la planta primera, que es donde tenemos una pequeña estufa de leña de 4 de potencia 4 kilos, bueno, no llega ni a 4. Entonces aquí vemos, estas son unas gráficas de invierno de invierno de 2015, en el que en rojo, abajo están las temperaturas exteriores, en rojo son la fluctuación que cada semana hacía la casa, es decir, de lunes a viernes la temperatura la casa estaba vacía, no había calefacción y iba bajando, y lo menos en lo que nos hemos encontrado es a 16-17 grados. Y una vez que los usuarios llegaban a la casa, ponían la estufa durante 2-3 horas y ya cogía la temperatura de crucero, vamos a decir, y se mantenía, que lo vemos en la siguiente, ¿no? Se mantenía de una manera constante, esta es la gráfica que se vería si la casa estuviera ocupada de manera continua. En verano, bueno, estos son datos que ya vimos antes, cómo mantiene la temperatura por debajo de 25 grados, y la humedad, que aquí vemos la humedad en Asturias es muy alta durante todo el año, y conseguimos que con la ventilación esté entre el 50 y el 60% durante todo el año, y eso en Asturias pues resuelve un montón de problemas que tienen la mayoría de las casas. Vale, junto con estos datos hicimos con la Universidad de Oviedo y con el Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias
la medición de CO2 y de la ionización del aire. Vamos a pasar rápido. Bueno, aquí tenemos las tablas de los valores recomendados. La OMS establece para estancias prolongadas estar por debajo de 1000 partes por millón. La Biobiology, que es más exigente, establece eso en 800 partes por millón. Y aquí tenemos una gráfica de 2 días en la casa Entre Encinas. Cuando llegaban durante el día estaba entre 400 y 500 partes por millón. Esto es en la habitación doble durante la noche, que es el momento más desfavorable. La habitación está cerrada, es un espacio más pequeño y hay 2 personas. Y andábamos en máximos que no llegaban a las 900 partes por millón. Como el medidor que nos dejaron era portátil y era segunda residencia, fue muy interesante, nos pareció interesante que se llevaran el medidor a su vivienda convencional en Gijón y los fines de semana a la casa de Llanes. Y ahí veis que en el piso de Gijón todas las noches se llegaba a las 1200 partes por millón o incluso se superaban. La segunda y tercera semana llegamos a los 1300, y como en la casa Entre Encinas nunca hemos llegado a esos 1000 que recomienda la OMS y nos hemos mantenido en poco más de los 800. Aquí fue la medición del tema de la ionización del aire, que te recomiendan que haya siempre un equilibrio entre aniones y cationes, y en caso de haber desequilibrio que haya más iones negativos, porque tiene un efecto más saludable. Hemos visto que se mantiene el equilibrio a cualquier tipo de velocidad de aire que se pusiera, y que en este sentido funcionaba la máquina de recuperación de ventilación con recuperador de calor, no daba muestras de que pudiera desequilibrar esas mediciones. Y ya por último, otros aspectos que afectan a la salud y al confort interior, y que no tiene el estándar Passivhaus House no recoge, pero sí recoge certificados medioambientales, como puede ser verde o como puede ser la bioconstrucción, pues son el tema de la instalación eléctrica biocompatible, es decir, que hay que diseñar instalaciones que reduzcan o minimicen los campos eléctricos y electromagnéticos, sobre todo en las zonas donde vamos a pasar mucho tiempo de descanso, como puede ser la zona de la cama o zonas de trabajo. Nosotros en Entre Encinas pusimos un desconectador de red para el circuito de las habitaciones. Cuando se deja de utilizar la luz por la noche, deja de pasar ese circuito, deja de funcionar, y en cuanto al día siguiente por la mañana se activa, pues se activa cualquiera de los mecanismos, pues funciona otra vez. Luego también el criterio para la elección de materiales de acabado interior. Los acabados para la elección de los materiales, pues hemos elegido materiales que no emitan sustancias nocivas, todo tema de pinturas y recubrimientos para cumplir con la normativa de bajos niveles de componentes orgánicos volátiles y de formaldehídos. Elegir materiales que aíslen y que acumulen calor, que sean higroscópicos, que nos ayuden a regular la humedad en el interior de las viviendas. Y luego 2 conceptos que no hemos medido, pero que al final tenemos nuestras sensaciones de haber vivido la casa, y es el confort acústico tan elevado que tenemos dentro de la vivienda, que de hecho puede llegar a ser un problema si no cuidas los ruidos interiores de la casa, porque como no escuchas nada de fuera, adquieren más importancia pequeñas cositas que antes no tenías en cuenta. Y el confort olfativo de eliminación de olores, contaminación y de contaminantes, que automáticamente con el sistema de ventilación pues se resuelve. Y entonces, un poco a modo de conclusión, es para nosotros la herramienta del Passivhaus o cualquier otro estándar de construcción que vaya en esa línea, más juntado con certificación verde o con bioconstrucción, pues es una manera de resolver el confort interior dentro de los edificios pues de una manera muy buena y muy elevada. Y muchas gracias.